Un gran saludo a todos nuestros podescuchas. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Eduardo Vaz Macías. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hablar sobre don Jerónimo Antonio Gil, el primer director de la Academia de San Carlos y también, por qué no decirlo, su fundador propiamente. Y vamos a dar una reseña sobre la labor del doctor Eduardo antes de entrar de lleno al tema de hoy. Bueno, el doctor Eduardo Vaz Macías ha desarrollado un profundo y amplio trabajo de investigación sobre la historia del arte en México y ha abarcado varios temas. Entre sus investigaciones se encuentra los acervos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, anteriormente la antigua Academia de San Carlos, la Facultad de Arquitectura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1958 obtuvo el título de licenciado en Derecho por nuestra Facultad de Derecho y en 1966 recibió el grado de maestría con mención honorífica y el doctorado en Historia en el año de 2002, ambos por la Facultad de Filosofía y Letras, y su tesis doctoral fue distinguida con la medalla Alfonso Caso. Actualmente cuenta con el nombramiento de investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas y también se ha desempeñado en el programa de Primas al Desempeño Personal Académico de Tiempo Completo PRIDE con el nivel D y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Cabe destacar que también el doctor recibió el premio Universidad Nacional del año 2011 y entre sus investigaciones se encuentra un amplio catálogo sobre el acervo de la Academia de San Carlos y asimismo una de sus obras más destacadas es La pintura militar en México, editado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el año de 1992 y recientemente reeditado en 2009. También fue consejero propietario universitario del periodo 2002 al 2003 y coordinador del posgrado de Historia del Arte del año 2003 al 2005. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a hablar sobre quién fue don Antonio Gil. Es uno de los personajes claves para la historia del arte en México, sin duda. La historia tiene deuda con varios personajes a quienes no se ha rendido los honores que realmente merecen, y uno de ellos es Gil, porque pues él es nada menos que el fundador y en gran parte el promotor de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y la Academia de Bellas Artes de San Carlos pues es la institución que rigió, que dirigió toda la producción artística durante el siglo XIX, y yo diría que hasta la Revolución. Con la Revolución cambiaron las cosas, pero es más de un siglo en que la Academia daba las líneas y señalaba el gusto para la producción de lo que llamamos las tres bellas artes, la pintura, la escultura, la arquitectura y el grabado. Serían cuatro ramos del quehacer artístico. Hay que tomar en cuenta que la Academia de San Carlos fue la primera, no solamente dentro del Imperio Español, dentro del ámbito español,
sino en todo el continente americano. La academia se fundó en 1783. La Academia de Filadelfia, que es la que seguiría, se fundó como unos 7 o 10 años después. Eso tiene mucho significado. En Europa, la enseñanza del arte ya estaba institucionalizada a través de las academias, desde el Renacimiento, desde la primera academia que estuvo en Florencia en el siglo XVI, pues el instrumento por el que tanto los artistas se protegieron ellos mismos, como ya en los años del absolutismo, el Estado se adjudicó la facultad de dirigir y de señalar todo lo que se refiere a la producción artística. Y eso es muy importante porque los artistas se desprenden de la rigidez de los gremios, ¿no es así? Sí, las academias nacen como una ruptura o una superación de los gremios. Es un fenómeno que se da en el siglo XVI. En el siglo XVI, lo que ahora consideramos artistas estaban confundidos entre los gremios de artesanos. No había una distinción, sino que se atendía únicamente al material que se trabajaba, que era lo que los agrupaba, pero eso limitaba el desarrollo de la capacidad y del talento individual. Para los artistas de gran talento, pues como en Italia, artistas como Miguel Ángel, o hay tantos, no podían someterse a las mismas reglas de los artesanos comunes. Necesitaban un estatus especial. Sí, sobre todo para dejar pues libre el genio, ¿no?, individual, que era lo que se veía limitado por este estatamento, sí, en el que se vivía. Aparece la idea del genio, aparece la idea de que hay quienes están especialmente dotados por Dios, por la naturaleza, para descubrir más belleza, descubrir más de lo que el artesano o la gente común podía ver. Y más allá todavía, tienen esa potestad de crear belleza, una belleza que va más allá del mundo natural. Ese es el genio, que pues claro, el genio necesitaba en primer lugar una libertad absoluta para producir, que los gremios tenían sus razones, pero los gremios le coartaban esa libertad de crear. Y ya hablando propiamente ya en el ámbito del Imperio Español, España fue uno de los países que tardó más, ¿no?, en crear sus academias. Sí, aunque antes parece que esto de las academias llega con los Borbones, que llegan en el siglo XVIII,
Pero antes había instituciones parecidas, había asociaciones de artistas que trabajaban agrupados y había un intercambio entre ellos para pues intercambiar temas, intercambiar novedades en el mundo del arte, pero no tenían el reconocimiento que tienen a partir del siglo XVIII, que es el reconocimiento del príncipe o del Estado, que es lo que les da el carácter de instituciones oficiales. Y aquí vemos precisamente lo que usted comentaba, ¿no? El uso que se le da el poder absoluto, del príncipe absoluto a las academias para el control de ideas, ¿no? Más que nada también. Sí, pero hay otra razón muy fuerte que no es tan visible en las academias, pero que es de mucho peso. Y eso se da desde la Academia de Francia, que se funda en el 17, en el reinado de Luis XIV y de ministros como Colbert, que eran pues conocedores de arte, pero más que nada economistas, porque se vio que en las academias no solamente podían cobijar o proteger a los artistas de corte, sino que las academias podían ser una escuela para preparar artesanos, para enseñarles el dibujo, que era la base de las manufacturas. Fue la época del mercantilismo, en donde ya Europa entra en esa competencia por los mercados pues, mundiales, y la competencia la gana quien lleva mejores manufacturas. Y la manufactura depende sobre todo del diseño, que es lo que se aprende en el dibujo. Entonces, en las academias hay ese factor tan importante, que es fomentar la economía a través de la preparación de las manufacturas. Así es, efectivamente hace poco tuvimos un episodio precisamente sobre Luis XIV y esta época del mercantilismo, sobre su industria del lujo, que hasta la fecha le da de comer a Francia. Y bueno, posteriormente tenemos la fundación de la Academia de San Fernando en España, en Madrid, y hablemos ya de ahí sobre la formación de Antonio Gil, porque él estudió en esta también recién fundada academia, no tenía mucho la de San Fernando. No, la Academia de San Fernando pues llega también como una idea de los Borbones, que con Felipe V se establecen en España y inauguran esa dinastía que hasta la fecha está en el gobierno. El monarca que funda la Academia Española es el segundo de los Borbones, es Fernando VI. Primero fue Felipe V, después sigue Fernando VI. Y él la funda en 1752, o sea, a la mitad del siglo. Había pensado la academia desde varios años antes, como por 1744, pero se enfrentó con la oposición, primero de los mismos gremios, y después se planteó una pugna entre quién iba a dirigir la academia, si los mismos artistas que la
integraron, o el rey y su cuerpo de asesores, que era la nobleza. Debido a que pues, los artistas, como celosos de su talento, querían una academia que ellos mismos dirigieran, no que administraran, porque el dinero de todos modos tenía que venir de la corona, pero sí en cuanto a la orientación académica, ellos controlar la academia, y el rey no. El rey es Fernando VI, y luego su hijo Carlos III, son monarcas muy absolutistas, muy celosos de su papel como se definían los monarcas del absolutismo, como un buen padre para su pueblo, pero sin dejarle el gobierno al pueblo. Y efectivamente Gil va a estudiar en esta academia con una nueva innovación, que es el grabado, que se le empieza a considerar como una de las bellas artes, efectivamente, como usted dijo hace rato. Sí, Gil es de las primeras generaciones que ingresaron. Y ese es justamente el momento en que al grabado se le empieza a dar ya una categoría también dentro de las artes, de las grandes ramas del arte, porque el grabado había servido hasta entonces como un medio auxiliar, un medio de ilustración. Por cierto, en España el grabado se había atrasado un poco, o no tenía la calidad de los grabadores alemanes o franceses o flamencos, porque se había seguido la política de imprimir los mejores libros, imprimirlos e ilustrarlos con grabados hechos en los Países Bajos, que eran también parte de España. Por eso hay alguna cédula en que mandaba que los llamaban los libros del buen rezado, se imprimieran en los Países Bajos con grabadores de los Países Bajos. Llega toda la influencia de la escuela de Rubens. Pero ya con la Academia Española, sobre todo Carlos III, que es el sucesor de Fernando, se le dio importancia al grabado, y Carlos III mandó alumnos becados a Francia para que se perfeccionaran en Francia. No, Gil no fue, pero de todos modos Gil está dentro de esa esfera de una renovación del grabado español, y que también tiene desde luego su fondo económico. Con Carlos III, en lugar de pagar grabadores flamencos, mejor que en la misma España se produjera el grabado de calidad. Parte de estos principios mercantilistas, ¿no? Que el mercantilismo, uno de sus postulados era evitar la salida de capitales hacia el exterior. Lo que ahora llamamos divisas, ¿no? Divisas, así es. Sí, que fue el problema de España, que España entró tarde ya al mundo del capitalismo y de la industrialización. Entonces el oro y la plata que llegaban de América, España lo distribuía entre los países que la abastecían de mercancías. Y posteriormente también Carlos III es un aficionado al grabado, ¿no? También es por eso uno de los grandes impulsos que le da. Él era aficionado. En las historias del arte español se dice que llegó a ser buen
buen grabado, y tal vez eso despertó su cierta simpatía con Gil. Todavía en esos años había una gran distancia entre la monarquía y la nobleza en relación con los artistas. Eran vistos en un nivel inferior, y salvo casos como este de que el rey era aficionado al grabado, entonces con los grabadores, Gil y otros, como Manuel Salvador Carmona, hubo una relación mucho más estrecha. ¿Y cuál fueron los motivos por los que llega Gil aquí a la Nueva España? ¿Qué es lo que lo trae a la Nueva España? Carlos III tenía entre sus planes reorganizar el trabajo de las casas de moneda. La principal estaba en México, pero había la idea de que el Imperio Español tenía que crecer, y que siendo un mundo en que se producían metales preciosos, las casas de moneda podían perfeccionarse para exportar moneda. Y como Gil era grabador tanto en estampas, que es el grabado en lámina, como el grabado en hueco, que es el grabado de medallas y monedas, lo escogió Carlos III, primero con la idea de que viniera a reorganizar la casa de moneda, pero en el fondo ya pensando en que de la casa de moneda se podía pasar a una academia. Gil vino como oficial mayor de la Casa de Moneda desde 1778. Desembarcó, y es muy notorio ver que entre sus libros no solamente traía libros de manuales de grabado, sino traía libros ya de arquitectura, libros de tratados de pintura, como los que usaban los artistas en España, los tratados de Palomino y Pacheco. Traía libros de historia, como la historia del padre Mariana. Es decir, que ya se podía leer la intención de fundar una escuela, que sería una academia, con una educación mucho más amplia en el campo del arte. Incluso traía los mismos estatutos, ¿no?, de la Academia de San Fernando. Traía los estatutos. Ya con esta intención clara de querer formar una academia. ¿Ya? Sí, y había la disposición de que no se fundaran academias, sino, desde luego, si el rey no lo decidía, pero que no se fundaran si no se apegaban a los estatutos de la Academia de San Fernando. Y en el panorama que llega Gil, que por cierto llega acompañado de sus hijos, y si no mal recuerdo de dos estudiantes. Sí, él venía pues a iniciar el trabajo en la Casa de Moneda. Aquí había 3 o 4 alumnos, y aquí en la Casa de Moneda había un director o un grabador mayor, que por cierto también había venido de España, pero que ya no podía trabajar porque tenía problemas de la vista. Fue la encomienda de Gil de reordenar todo en la Casa de Moneda. Y se trajo de España 2 alumnos y sus 2 hijos, que también estudiaban grabado.
que no llegaron a ser tan relevantes como él. Y con esos incipientes alumnos es cuando inicia sus clases. Aquí. Con esos y con, creo que son 3 muchachos que estudiaban, no que estudiaban, que trabajaban como oficiales en la Casa de Moneda. Es la primera escuela de dibujo. ¿Y en qué situación se encontraba la enseñanza del dibujo propiamente en México? ¿Era un poquito más atrasado? Digo, teniendo grandes pintores como Cabrera, como Rodríguez Juárez. Sí. Lo que pasa es que hay un cambio de Gil, la llegada de Gil coincide con el cambio de mentalidad hacia el clasicismo o neoclasicismo. Entonces, lo que se quiere es que de ese momento en adelante todo lo que se haga apegado a los principios y a los órdenes clásicos. Creo que sí, hay en cuanto a la Casa de Moneda, sí hay un marcado cambio. La moneda se empieza a circular ya con mejor grabado, con mejor, que es consecuencia del dibujo. Y lo mismo había pasado en España. En España esa generación de Gil trajo un cambio. Y no solamente en la moneda, sino en todo lo que es el grabado, en la impresión de láminas para libros. Sí, los principios del clasicismo aplicados a todas estas ramas del arte sí producen un cambio que pues está orientado contra lo barroco. Sí, lo vemos por ejemplo en los resultados que tiene San Fernando, ¿no? Con Maella, con Goya, con el mismo Sí, Goya, el cambio que da radicalmente. Aunque Goya mismo después es una gran ruptura, pero Goya es un caso especial. Posteriormente a esta incipiente academia en la Casa de Moneda, tenemos la gestión que hace don Antonio para abrir ya propiamente la academia. Para la academia. ¿Hay algún documento en donde Gil se queja? Eso no es tan conocido. Eso es de investigaciones más recientes. Gil se queja de que él fue el que planteó el proyecto original, desde luego ya traería la anuencia de Carlos III. Pero sus primeras gestiones no fueron muy bien recibidas por el mismo intendente de la Casa de Moneda, que era la autoridad por encima de Gil. Y Gil se queja amargamente porque al final el intendente, que era Fernando José Mangino, cuando sondeó la situación y vio que al rey le agradaría la academia, entonces Mangino cambió y él se asumió como el promotor del proyecto. Por estas situaciones en que Mangino pues era un gran personaje cerca del rey, su intendente de la Real Casa de Moneda, tenía acceso al rey, y Gil pues en un rango menor no podía brincar ese conducto. Gil tenía que hacerlo todo a través de Mangino. De hecho hay un pequeño altercado, ¿no?, entre ellos al momento de que Gil pide una remuneración por unas medallas que se hacen, si no mal recuerdo, y le escribe directamente al rey, y Mangino se enoja por haberse saltado a él. Sí, es cierto.
hay un problema entre ellos. O sea, cuando vemos que el proyecto de la academia lo recibe en primer lugar el virrey Martín de Mayorga, Mayorga lo recibe con beneplácito y lo turna a España. Aparentemente todo iba en armonía, pero no, hubo una pugna entre los dos. Y posteriormente, pues, imagino, realmente no tuvo más que el interés de todo noble de salir en la corte, que después lo vemos ya en el Consejo de Indias. De Indias, sí, hizo su carrera política, era buen político. Para llegar al Consejo de Indias era un buen político. Aunque aquí fue en cierta forma a costa de Gil. Aunque bueno, Gil, además de la dirección de la Casa de Moneda y de la dirección de la academia cuando se fundó, por su capacidad, por su honestidad, ocupó otros cargos, como lo que llamaban el fiel, que era dentro de la organización de la Casa de Moneda, era el que manejaba los metales, que eso era muy delicado. Sí, claro, eran los metales del rey, ¿no? Sí. Y había que tener un estricto control. Sí. De hecho, cuando fallece Gil, si no mal recuerdo, se hace un resguardo de esos metales que pudiera haber ocupado Gil, ¿no? Sí, el rey lo distinguió, era el mejor pagado dentro de la academia. Pues Gil ganaba bastante bien porque reunía varios cargos, pero el celo de la corona, y eso era un procedimiento establecido. Pues cuando moría algún personaje que manejaba dinero del rey, embargar sus bienes mientras se hacían los inventarios y las cuentas, una caución para que el dinero del rey nunca tuviera mermas. Y Gil, cuando se entera de que ya se aprueba el proyecto de San Carlos, pide a maestros, ¿no?, de la península. Sí, Gil empieza con mucha ambición a trabajar la academia, lo que nos indica también que gozaba del aprecio del rey. Y para las primeras clases, para iniciar la enseñanza, contrató a los pintores que llaman criollos, que eran los pintores aquí de la colonia. Pero él quería que vinieran los pintores de la Academia de San Fernando. Quería que viniera nada menos que Manuel Salvador Maella, que era que llegó a ser el pintor del rey, y otros artistas así de ese rango. Quería que viniera su yerno, que era un extraordinario grabador, Fernando Selma, pero tampoco podían venir sin la autorización del rey. A Selma no lo dejaron venir, al final lo necesitaban en España. Y de los otros, como Salvador Maella, como creo que es Carnicero, Isidro Carnicero, el arquitecto Villanueva, no vinieron porque allá en España tenían una situación muy estable. Maella ganaba mucho dinero y siempre la colonia representaba algo incierto, algún riesgo.
Hubo dos que vinieron. El pintor Cosme de Acuña, que llegó y en cuanto pudo se regresó. Y el otro, Ginés Andrés de Aguirre, que pues, aquí se frustró, no estaba a gusto, y aquí se anuló, acabó completamente en la oscuridad. Y al recibir a estos maestros que no eran de su agrado, también va a generar fricciones, ¿no?, entre la enseñanza de la academia. Sí, viene también el arquitecto Antonio Velázquez, y como no fueron los que Gil pidió, surgió un problema también con el grabador Joaquín Fabregat, porque ellos pensaban que iban a trabajar en la academia, pero iban a tener libertad también para hacer su propia clientela. Y Gil era, en ese aspecto era muy duro, era muy tirano, porque él les exigió que se entregaran de tiempo completo a la academia, y ese fue el motivo del disgusto entre ellos, a tal grado que al escultor José Arias, que fue de los primeros españoles que vinieron, él aquí enfermó, enloqueció, y luego decían que la culpa la tenía Gil porque con su maltrato había ocasionado ese estado de enajenación de Arias. Y se acusaban continuamente entre ellos. Yo creo que también uno de los problemas que tenía con los maestros era pues el prestigio, ¿no?, y el favor real que tenía Antonio Gil. Para empezar, el salario era bastante alto. A diferencia de ellos, iba a ser el director vitalicio, si no mal recuerdo. Sí, claro. Él, cuando ya llega la cédula de fundación de la academia y llegan los estatutos, a Gil se le nombra director, y director vitalicio. En los mismos estatutos viene el procedimiento para cambiar al director general y a los directores particulares, pero como una deferencia especial a Gil se le nombra, se queda como director vitalicio. Y en este nombramiento que es para toda su vida, pues Gil también alcanza un gran estatus social, ¿no? Es así, lo muestran sus pinturas, hecha por Planés. Curiosamente, la segunda generación de pintores españoles que vino ya se entendió bien con Gil, que fueron el grupo de los valencianos, que son Manuel Tolsá y Rafael Jimeno y Planes. Ellos venían de Valencia y se entendieron perfectamente con Gil. Hay que tener en cuenta también que como el reino no atendió la primera petición de Gil de traer a los grandes maestros, entonces se hicieron ya una selección con una especie de concurso allá en la Academia de Madrid, de manera que vienen artistas que empezaban a destacar. ¿Sí? No vienen los ya consagrados, sino artistas que empezaban a destacar allá y que ven más posibilidades de desarrollarse aquí. Ahora hablemos de la dotación que recibe la Academia de San Carlos, porque empieza con un excelente aporte económico de parte de la corona, ¿no es eso? Sí. Primero,
el rey parece espléndido porque de sus rentas reales cede una parte importante para la academia. Pero además, desde que Gil y Mangino esbozaron el proyecto, comprometieron a instituciones ricas que iban a recibir beneficio de la academia a que se aportaran, a que se obligaran a aportar una cantidad anual, que fueron el Tribunal de Minería, que manejaba mucho dinero, y el Tribunal del Consulado, que se ocupaba de todo lo relativo al comercio, también manejaba mucho dinero. Y además ahí se obligaban anualmente a aportar una buena suma. Algunos ayuntamientos también, como el de la Ciudad de México. Pero entre la misma gente rica de la colonia, entre estos casas enriquecidas, nobles, se hizo una colecta con la que se reunió un fondo importante que se puso a trabajar en censo o en hipoteca, y cuyas rentas ingresaban a la academia. Ese fondo fue por una sola vez, no hubo la obligación permanente de estar dotando a la academia, pero sí se reunió una buena suma, y lo que yo he notado es que solamente la iglesia se negó a aportar nada, a pesar de que era pues por insistencia del rey. Supongo que se debe en parte a que la iglesia veía a la academia como una institución ilustrada, y ya había esa diferencia en el pensamiento entre la iglesia y la ilustración. Desconfiaban de esta nueva corriente. Llama la atención, por ejemplo, que en el plano que se hizo para el edificio de la academia no se incluyó una capilla, que en todos los edificios de otras instituciones siempre era lo primero que se ponía la capilla. Y pues también estaba la secuela de que Carlos III había expulsado a los jesuitas en 1767 de todos los dominios de España, y había confiscado sus bienes. Entonces sí había una situación de desconfianza entre la iglesia y el monarca. Entonces, sí había un resentimiento, no solo eso, ¿no? Sino la consolidación, por ejemplo, de los vales reales, también la famosa consolidación, que la iglesia con ese pretexto, ¿no? Se excusa y dice que mis rentas ya están demasiado grabadas y no puedo contribuir ya más a la academia. Y en cuanto a la administración, esto es muy curioso, ¿no? Porque la administración de la primera Academia de San Carlos, la primera administración que tuvo, es también un poco compleja, burocrática, esta cuestión del director y de los directores generales. Copia el sistema español. Los estatutos son una copia de la Academia de Madrid, pero creo que era porque así le convenía al rey. Al final, en esa pugna que se había dado en España entre los mismos artistas que querían más participación en el manejo de la academia y el rey que quería manejarla a través de un cuerpo de gente de su confianza, que eran los conciliarios y los académicos de honor, que muchas veces no eran, bueno, más bien no eran artistas, eran gente sí aficionada al arte, pero más que nada nombrados para
establecer un organismo de mucho peso y a través de él controlar la academia. Por eso parece tan complicado esta estructura en que está en la cabeza el rey. Y después, aquí por ser un virreinato, después del rey está el virrey. Y luego un presidente de la academia, que fue Mangino, el primero, y los dos cuerpos de conciliarios y de académicos de honor. Eso en cuanto a la estructura administrativa. Paralelamente, la estructura propiamente académica, que son el director general, Jerónimo Antonio Gil, un director para cada ramo, pintura, escultura, arquitectura, grabado, y un director de matemáticas al principio. Le dan mucha importancia a las matemáticas por la arquitectura. Por la arquitectura. Y luego ya los académicos de mérito, que son los artistas formados. En el libro que usted tiene de Jerónimo Antonio Gil y la traducción que hace de este autor francés, él menciona, ¿no?, la importancia del conocimiento de la geometría para la enseñanza del dibujo. Yo creo que también se debería a eso, ¿no?, las matemáticas. Sí, es el primer paso. El dibujo, pues fue en todas partes, en todas las academias. Se consideró la base de la formación de un buen artista, arquitecto, pintor o grabador, lo que sea, pero antes que nada hay que saber dibujar. El dibujo, aún antes que el color, primero había que dominar bien el dibujo. Y dentro del dibujo había varios pasos, varios grados. Y en los primeros pasos se tenía que enseñar la geometría y las matemáticas. Y sorprende también de esta primera etapa de la academia que no dejan escuela realmente. Una vez que desaparecen estos maestros españoles, no hay quien siga su trabajo, como sí lo hizo, por ejemplo, la segunda generación de maestros españoles como Clavé o como Vilar. Bueno, los primeros se anularon, como fue el caso de Aguirre y de Arias. Ya cuando vienen los valencianos empieza a funcionar bien la academia, pero vino la guerra de independencia y con la guerra de independencia se acabaron los recursos y eso trajo lo que conocemos como la gran crisis de la academia. Gil murió en 98. Todavía, bueno, pero quedaba Jimeno, todavía se construye minería y Jimeno pinta los plafones de minería. Pero ya cuando estalla la guerra de independencia en 1810, al no haber recursos, no hay ni con qué pagar los materiales para los alumnos. La academia tuvo esa cualidad, siempre fue gratuita, se costeaba todo el aprendizaje. No hay, muere Tolsá, no hay con quien sustituir a Tolsá, y muere el arquitecto Velázquez tampoco, y el último Jimeno, que muere realmente en la pobreza, porque no hay ya, hay cero recursos para poder hacer que la academia funcione. Y también una autoridad
como Antonio Gil en la exigencia, porque eso es también, como usted dice, uno de los problemas que tuvo con los primeros maestros fue su celo, ¿no? Con la enseñanza en la academia, que por ejemplo también era la que no le permitía a estos primeros pintores dedicarse ahora sí que a la pintura privada, ¿no? Le exigía que estuvieran todo el día, de tiempo completo, de tiempo completo. Hay otro aspecto de arte también, por iniciativa de Gil, que se fue reuniendo, y se empieza a formar la primera colección de pinturas, porque dentro de los planes de la academia, previsto por Gil, imagino, está ir adquiriendo pinturas europeas para que sirvieran como un modelo a los muchachos que se iban a formar aquí. Y que hoy día forma el Museo de San Carlos, si no mal recuerdo, la Ateneo Fuente en Saltillo, ¿no? Bueno, sería parte de esa lo que fue la gran colección de la academia, que se ha dispersado, pues ahora está en el Museo Nacional de Arte, está en el Museo de San Carlos, pues lamentablemente se ha fragmentado, se ha dispersado. Sí. Bueno, pues le agradecemos mucho su atención, el tiempo que se tomó con nosotros. A nuestros podescuchas y seguidores les recomendamos, si quieren saber más sobre el tema, las dos obras que tiene el maestro sobre esto, que son los dos libros que tenemos aquí enfrente. El primero sobre una biografía de Antonio Gil, y el otro es la historia de la antigua Escuela de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y en estos dos libros se encuentra pues el tema sobre don Antonio Gil. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Hasta luego. Historia del arte en México, sin duda. La historia tiene deuda con varios personajes a quienes no se ha rendido los honores que realmente merecen. Y uno de ellos es Gil, porque pues él es nada menos que el fundador y en gran parte el promotor de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y la Academia de Bellas Artes de San Carlos pues es la institución que dirigió toda la producción artística durante el siglo XIX, y yo diría que hasta la Revolución. Con la Revolución cambiaron las cosas, pero es más de un siglo en que la academia daba las líneas y señalaba el gusto para la producción de lo que llamamos las tres bellas artes: la pintura, la escultura, la arquitectura y el grabado. Serían cuatro ramos del quehacer artístico. De dirigir y de señalar todo lo que se refiere a la producción artística. Y eso es muy importante, porque los artistas se desprenden de la rigidez de los gremios, ¿no es así? Sí, las academias nacen como una ruptura o una superación de los gremios. Es un fenómeno que se da en el siglo XVI. En el siglo XVI, lo que ahora consideramos artistas estaban confundidos entre los gremios de artesanos. No había una distinción, sino que se atendía únicamente al material que se trabajaba, que era lo que los agrupaba,
pero eso limitaba el desarrollo de la capacidad y del talento individual. Para los artistas de gran talento, pues como en Italia, artistas de licenciado en Derecho por nuestra Facultad de Derecho, y en 1966 recibió el grado de maestría con mención honorífica y el doctorado en Historia en el año de 2002, ambos por la Facultad de Filosofía y Letras, y su tesis doctoral fue distinguida con la medalla Alfonso Caso. Actualmente cuenta con el nombramiento de investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y también se ha desempeñado en el programa de Primas al Desempeño Personal Académico de Tiempo Completo PRIDE con el nivel D, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Cabe destacar que también el doctor recibió el premio Universidad Nacional del año 2011, y entre sus investigaciones se encuentra un amplio catálogo sobre el acervo de la Academia de San Carlos. Y asimismo, una de sus obras más destacadas es La pintura militar en México, editado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el año de 1992 y recientemente reeditado en 2009. También fue consejero propietario universitario del periodo 2002 al 2003 y coordinador del posgrado de Historia del Arte del año 2003 al 2005. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a hablar sobre quién fue don Antonio Gil. Es uno de los personajes claves para Hay que tomar en cuenta que la Academia de San Carlos fue la primera, no solamente dentro del Imperio Español, dentro del ámbito español, sino en todo el continente americano. La Academia se fundó en 1783. La Academia de Filadelfia, que es la que seguiría, se fundó como unos 7 o 10 años después. Eso tiene mucho significado. En Europa, la enseñanza del arte ya estaba institucionalizada a través de las academias, desde el Renacimiento, desde la primera academia que estuvo en Florencia en el siglo XVI, pues el instrumento por el que tanto los artistas se protegieron ellos mismos, como ya en los años del absolutismo, el Estado se adjudicó la facultad Un gran saludo a todos nuestros podescuchas. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Eduardo Vaz Macías. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hablar sobre don Jerónimo Antonio Gil, el primer director de la Academia de San Carlos y también, por qué no decirlo, su fundador propiamente. Y vamos a dar una reseña sobre la labor del doctor Eduardo antes de entrar de lleno al tema de hoy. Bueno, el doctor Eduardo Vaz Macías ha desarrollado un profundo y amplio trabajo de investigación sobre la historia del arte en México y ha abarcado varios temas. Entre sus investigaciones se encuentra los acervos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, anteriormente la antigua Academia de San Carlos, la Facultad de Arquitectura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura
y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1958 obtuvo el título